Bueno, bienvenidas a todas una vez más a otro episodio de Dios y Ellas. Yo soy Celina de Francesco, de Argentina. Y yo soy Ruth de Brasil, Ruth Calles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén todas muy bien. Hoy tenemos una invitada que nos visita, bueno, podemos decir nos visita, desde Brasil también, pero originalmente desde Venezuela. Estamos Amén. acá con Juana Marcano, ella es venezolana, está casada, tiene 3 hijos y actualmente estás viviendo en Curitiba, ¿verdad? Amén, sí, aquí en Curitiba, Brasil. En Curitiba, Vamos a perfecto. tener 7 años ya aquí en Brasil, ya, Qué lindo. próximamente. Bueno, y hoy queríamos hablar un poco sobre más que nada tu experiencia, tu testimonio. Bueno, muchos conocemos la situación de Venezuela, pero de oído nomás, para saber un poco qué es lo que te llevó, bueno, a vos y a tu familia a irte a otro país, por qué elegiste Brasil, bueno, qué lugar tuvo la oración en todo esto, cómo sintieron la guía del Señor también para hacer este movimiento, cómo los acompañó, bueno, contarnos un poco tu historia. Así que te escuchamos. Intentaré ser breve, ¿no? Intentar hacer un resumen. Sí, claro, la situación de Venezuela ya tiene años, ¿no? Podríamos decir que situación así ya grave de migración, donde ya muchas personas decidieron salir, tiene más de 10 años que esto ocurre, ¿no? A raíz de un gobierno socialista, ¿no? Que nos tocó, y ya todos sabemos lo que esto genera, pues esta historia de socialismo, ¿no? Y comunismo y todo lo que termina en ismo. Esto genera situación grave, ¿no? Económica, y va como que avanzando así a nivel general en el país, va llegando a cada familia de diferentes formas. En el año 2016, en el año 2016 nosotros, de una forma muy así repentina, por así decirlo, lo sentimos muy en la carne, en nuestra casa ya, una crisis bastante fuerte, ¿no? Porque como te digo, en cada familia tocó de una forma diferente, dependía del contexto de la familia, de la situación financiera de la familia, de si lo que trabajaban ya era tocado por la crisis, entonces ya dependía de cada contexto. Entonces, en nuestro contexto, como ya tú dijiste, Celina, soy casada, mi esposo ejercía en la época como ingeniero, teníamos 3 hijos más. Yo en aquella época, en el 2016, ya yo estaba embarazada de mi tercer hijo. Ya yo tenía 2 hijos pequeños. En esa época ya yo estaba embarazada de mi tercer hijo y vimos como que las cosas no se estaban dando con los otros 2. Los otros 2, ya aquella seguridad, ¿sabes? De tú ofrecer para tu familia, mi esposo como hombre, como cabeza del hogar, se vio así como que no estoy dando, no estoy consiguiendo darle a mi familia lo que ocurrió con nuestros 2 primeros hijos, el avance que estábamos teniendo como familia, casa, trabajo, aquella base que toda familia busca de una forma ordenada. Ya nos vimos bastante afectados. Entonces, cuando ya yo estaba con una gestación avanzada, cabe destacarlo, tenía como 7, 8 meses de embarazo, cuando vimos que estaba muy fuerte la situación en nuestra casa, ya. Nosotros vivíamos al sur de Venezuela, en la ciudad de Puerto Ordaz. Siempre estuvimos separados de nuestros parientes vivían más al centro del país y siempre estuvimos juntos, casados, hicimos nuestra familia y así pues cortamos ese cordón umbilical pues de nuestros parientes. Solo que al principio nunca estuvo Brasil en nuestra mente, nunca nos imaginamos que era Brasil. Cuando comenzamos así a pensar y a hacer planes, que aún teníamos así una condición que nos permitía un poco, planear, pensar, era Estados Unidos, porque mi esposo tiene parientes allá en Estados Unidos. No, unos tíos, unos primos allá en Estados Unidos, solo que en ese año se agravó mucho la situación política y comenzó a tener muchas protestas en Venezuela, muchas protestas, manifestaciones, mucha violencia, y era en Caracas esta situación que duró muchos
muchas muertes de jóvenes. Y esto vimos que aquella cuestión de ir a la embajada para la visa, el visto, se imposibilitó totalmente y también que estaba embarazada. Vimos que la cuestión económica de repente, en Venezuela es así, o sea, de un día para otro tu situación económica cambia, ¿ves? De un día para otro te puedes ver como que, o sea, ya aquella base que tenía ya no existe. Entonces, es bastante así improbable muchas cosas, de repente llegan a tu casa, a tu vida, y te hacen tomar decisiones que podríamos decir como que apresuradas o como que no estaban en tus planes, más sí en los planes de Dios. Amén. Entonces, decidir venir a Brasil fue un deseo del Señor que lo colocó en la mente de mi esposo, no fue en mi mente nunca. No fue nunca en mi mente, solo que fue de una forma así increíble, increíble. Hasta hoy yo me cuestiono que yo nunca contraría a mi esposo. Y dije, ¿cómo que yo nunca le llevé la contraria si yo estaba embarazada? Una mujer embarazada diré, o sea, ¿dónde van a nacer mi hijo? Yo no hablo portugués, tengo 2 pequeños, allá no hay nadie, no conocemos a nadie, o sea, nunca lo contrarié. Y esto siempre me pone así me imagino a María cuando el Señor le hablaba a José. El Señor le hablaba, era José. Hoy, ya con el caminar que tengo y la madurez que tengo, yo me imagino es a María cuando le hablaba a José. Toma a la mujer y al niño y anda para Egipto. El Señor no habla de María, el Señor habla de José, el Señor le hablaba era José. Yo me imagino que María se sujetaba. Y yo siempre digo a mi esposo, yo creo que el Señor me colocó aquello que le colocan a los caballos aquí, a los animales, a las bestias, para que no hablen, espiritual, porque normalmente nosotros las mujeres somos más caracterizadas por hablar, por opinar, por decir, por cuestionar. Y yo no cuestioné nada, fue increíble. Y fue un viaje que planeamos en un tiempo récord, en 15 días máximo. 20 días planeamos salir de Venezuela para venirnos a Brasil. Wow. Tomar todo lo que tenían y dejar también atrás todo lo vivido. En 15 Sí, días. porque mi esposo dijo, yo me imagino que él con su mente de hombre más fría, más calculista, menos emocional, que nosotras como mujeres somos más sentimentales, más emocionales, él dijo, nada, tengo que tomar una decisión rápido, no puedo detener, no puedo estar aquí esperando a ver qué hago, o sea, y él tomó una decisión rápida, hicimos lo que pudimos aquí, allá, tratamos de hacer algunos contactos, pero realmente no conocíamos a nadie, realmente no. Nosotros en Venezuela reuníamos en una iglesia de denominación y no fue posible tampoco canalizar nada por allí y vimos que realmente el Señor quería hacer algo nuevo pues con nosotros. Yo creo que así, no hubo ni siquiera un tiempo, un momento, así que dije, bueno, vamos a orar a ver qué nos dice el Señor. ¿Sabe? O sea, fue una decisión así que yo veo que mi esposo, yo creo que por eso es que es tan importante el gobierno. Yo entiendo tantas cosas ahorita que en aquel momento no las entendía más, no las cuestionábamos, no tenía madurez. Pues ahorita yo la entiendo y yo veo tan importante el gobierno en ese momento, nuestros esposos, el hombre, tomar decisiones en frío donde no cabe sentimiento, no cabe emoción, patriotismo, nada de eso. Es una decisión y listo. Entonces fue así, salimos en nuestro propio carro. Imagino que esta decisión vino acompañada también de oración, me imagino, de parte de tu esposo y también después de cómo vieron la mano de Dios, bueno, cuando llegaron a Brasil. ¿Cómo fue esa llegada, esa mudanza tan rápida? Yo creo que esa fue la parte así como que, o sea, realmente la mano de Dios fue literal, porque como te dije, salimos de carro, yo estaba embarazada de casi 8 meses, yo tuve una última consulta y en esta etapa del embarazo no está indicado viajar, porque el bebé ya está en posición. ¿Ves? Ya está en posición, entonces no está indicado. Entonces el doctor nos dijo así, el doctor ya sabía, ¿no? La situación del país, o sea, cada quien estaba como que, bueno, vamos a ir, todos corran a ver quién se salva. Esa era la situación. Entonces el doctor nos dice, bueno, ya como van en su propio carro, tú vas manejando, anda poco a poco, te detienes, ella descansa, se estira, el bebé se reclina el asiento. Y así fue poco a poco. Como vivíamos cerca de la frontera de Brasil relativamente,
dio, o sea, para viajar desde muy temprano, salimos muy temprano, y no tomó en la carretera, la estrada, en la carretera no hubo, no, fue siempre de día. Llegamos a la frontera, casi a la frontera de Brasil y aún era de día. No nos agarró la noche, y la parte muy peligrosa, porque hay una parte muy peligrosa, la pasamos de día. Pero, o sea, ¿qué te digo? Por todo el contexto país, lo que vivimos, ese último año, así que vimos que nuestra situación económica cambió muy apresurada. Mi esposo tenía tiempo que no le hacía mantenimiento al carro y yo no sabía, ni eso él me lo dijo. ¿Ve? Entonces, yo vi que mi esposo era él y el Señor. Era él y Dios hablando. Señor, yo creo que él después me cuenta que o sea, estoy en tus manos, es mi familia. Después que él me cuenta, porque yo no sé nada de carro hasta hoy, o sea, teníamos carro, ya era el segundo carro que teníamos en Venezuela, pero yo sé que hay que cambiar el aceite, los cauchos cada cierto tiempo, pero así que así de mantenimiento, esas cosas, eso era mi esposo. Y él me dice después que él tenía tiempo, obviamente, claro que sí, me imaginé por la cuestión económica que no le hacía el mantenimiento preventivo. Y con estas condiciones, aún en estas condiciones, él tomó la decisión de salir en nuestro carro por una carretera peligrosa con una mujer embarazada y 2 niños. Entonces, realmente, la mano de Dios indudablemente nos guardó de esto, porque fue increíble. Cuando llegamos a la frontera de Brasil, o sea, pero aún estamos del lado de Venezuela, el carro se para. El carro paró cuando estábamos ya llegando, casi, o sea, en Santa Elena, no sé si escucharon ya aquella ciudad que es la ciudad que ya donde termina Venezuela, pero está al frente de Brasil. Tú consigues ver la otra ciudad, que es Brasil ya. Allí el carro se para, y el carro dio su primera parada, pum. O sea, bueno, yo pensé que era, bueno, una pequeña falla. Claro. Ahí mi esposo ya sabía, ¿me entiendes? O sea, pero fue una cosa increíble, o sea, el carro sirvió donde tenía que servir. Se paró en la frontera, y mi esposo después me cuenta que él dice, Señor, yo no creo que tú me hayas traído hasta aquí para dejarme aquí justamente viendo allá, donde quiero llegar. Entonces, o sea, fue increíble porque en esa ciudad donde nos quedamos, el carro no arrancó más. Fue, dormimos en una casa, aún era de día, pero como ciudades típicas de frontera, son bastante ciudades precarias. No sé cómo es la frontera de Argentina. La frontera de Venezuela son ciudades así, ¿sabes? Donde promiscuidad, cosas del mal, ¿no? Entonces era difícil sin conocer dónde es que me quedo con mi familia. ¿Ves? No sabíamos nada, a pesar que era de día todavía, pero la noche cayó muy rápido y no tuvimos tiempo de buscar una posada, nada. Y ese día dormimos, nos quedamos accidentados al frente de una oficina, de un mecánico, de un taller. Fue justamente allí, o sea, el Señor yo creo que, o sea, fue increíble, fue todo muy increíble. El trayecto, hasta ahí. Hasta ahí llegó el carro. Era un señor que vivía solo, que era mecánico en su casa, y él vio a mi esposo, me vio a mí, vio 2 niños y dijo, este carro ahorita no sirve. ¿Dónde ustedes se van a quedar? No son de aquí. Ustedes no quieren dormir en mi casa esta noche, nos dijo. Y mi esposo me ve así, de por los lados, o sea, bueno, me están ofreciendo, yo creo que tengo que tomarlo. Y fue nuestra primera noche, fue en esa casa. ¿Ve? Solo que mi esposo, en la mente de mi esposo había una batalla muy grande que yo no sabía. Yo creo que yo fui muy ingenua, o sea, en el sentido en que yo no sabía, o sea, mi situación de embarazo yo creo que me tenía bloqueada. Y la cuestión emocional, los niños, y también estaba muy cansada porque era la última etapa de embarazo. Más mi esposo tenía una lucha muy grande en su mente. Y él cuestionaba y comenzó a cuestionar al Señor, ¿cómo que me traes hasta aquí? Me quedo aquí. Si la ciudad donde quiero llegar está aquí cerquita, y el carro ahora se me echó a perder. Y ahí el Señor en esa madrugada, ya se hizo de noche rápido, mi esposo no conseguía dormir, y mi esposo tuvo un sueño esa misma noche donde el Señor le habló. El Señor le habló a través de la imagen de su abuela, que fue la primera mujer, o sea,
la que evangelizó todos, la primera cristiana de la casa, de la familia, la que todos respetaron, la que oraba por todos, fue su abuela. Ya había muerto, pero él nunca había soñado con su abuela. Y ahí soñó con su abuela y su abuela lo reprendía. Dijo, quédate quieto, aquíétate, todo va a estar bien. Y él sintió que era el Señor hablando a través de la imagen de su abuela. Ahí él se calmó. Ahí que nos levantamos, que amanece, hay unos papeles tirados en el piso que yo no quería que mi hija en pleno apogeo de 3 añitos quería tocar todo, pero era así, todo estaba como que sucio también. Yo no quería que ella agarrara nada y después se metiera las manos en la boca. Y yo veo que ella agarra aquellas hojas. Y yo, wow, ay, yo, amor, toma. Y le arranco las hojas de la mano y se las doy a él. Toma, que la niña agarró eso. Y así que llegan a sus manos esas hojas y él comienza a leerlas. Era un estudio de Josué 1:9, ¿sabe? Donde el Señor le dice a José, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni nada. Wow. Wow. Ahí fue increíble porque eso fue como que la confirmación. Mi esposo comenzó fue a llorar, 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 porque era lo que él necesitaba. Él dice que, bueno, después que yo leí eso, fue como que lo que necesitaba. Las energías volvieron, se recargó mi fe y vámonos. Ahí el carro consiguió arrancar de nuevo, pero el carro arrancó, rodó unos kilómetros, 2, 3 kilómetros, pero se volvió a quebrar, estando aún del lado de Brasil, de Venezuela, al frente de otra iglesia, de otros hermanos que conocimos. Y bueno, esto fue una bendición porque hasta el día de hoy tenemos contacto con ellos. Realmente son muchos, muchos detalles, son muchas cosas, pero conseguimos en 5 días reparar el carro. Yo conseguí estar en una posada a raíz de que nos ayudó esta familia de la iglesia, estos pastores, nos buscaron una posada así familiar donde yo podía estar. Y en estos 5 días que yo estuve en la posada, mi esposo pudo acomodar el carro fue reparado y mi esposo consiguió ir al otro lado de la frontera solo, a Brasil, conocer un poco. Él había practicado un poco de portugués, por lo menos cómo decir normas de cortesía, cómo preguntar dirección, cómo, lo básico, porque no hablábamos nada. Yo no hablaba nada y él por lo menos lo básico. A partir de esto fue que conocimos los hermanos de Brasil. A partir de allí, en Pacaraima, conocimos los hermanos de Brasil porque estos hermanos tienen contacto con Gerson Ruth. Fue a través de allí que fuimos, de ahí se trazó una línea directa. O sea, no, hubo muchos, sí te puedo decir que hubo muchos, sí conocimos muchos hermanos de diferentes denominaciones, diferentes iglesias, con más estructura, iglesias más estructuradas, quizás con más condiciones financieras. En aquella época, o sea, el boom era Venezuela, aún sigue siendo, suena más, aquella época era así como que un río de gente saliendo, la gente salía para la frontera a comprar comida, por lo menos, y volvían, otros ya era definitivo, y era así. Y el brasileño tiene una característica que él es muy acogedor, él es muy acogedor, o sea, brinda siempre ayuda. ¿Ve? Y ellos estaban así como que muy sensibles, querían ayudar, querían de alguna forma colaborar. Y nos conocimos un casal, conocimos una familia, un matrimonio, que ella es venezolana y él es brasilero. Y ella tenía 15 años viviendo aquí en Brasil ya. Y fue increíble porque a través de ellos, que él se llama Clayton, ella se llama Lorena, somos muy amigos hasta hoy, fue que nos comenzamos a reunir en su casa y era de la manera más simple. Reunimos en el garaje de su casa, éramos poca familia, de una manera muy linda de la cual nos enamoramos completamente y comenzamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Vimos que el Señor quería, dime, Ruth. No, mi pregunta es, la situación cuando llegó en Brasil y ha pasado por otras ciudades, siempre yo 10 años y bueno, sigo sintiéndome como extranjera, pero mi pregunta es, la manera de cómo nosotros vinimos a Brasil es totalmente diferente a la de ustedes, porque la nuestra fue una programación, etcétera, etcétera. Claro, totalmente. A mi pregunta es, ¿ninguna manera ustedes se sintieron arrepentidos de haber venido para Brasil? No. La oración, empezaste a hablar de que diciendo que
no oraron, ¿no? Pero al momento de que comenzaron a pasar las situaciones, empezamos a orar, ¿no? A las situaciones negativas que empiezan en nuestras vidas, lógicamente que empezamos a orar. Mi pregunta es, ¿no se sintieron arrepentidos, pero sintieron una firmeza, empezaron a orar, a tener más confirmación de que era para estar en Brasil? Sí. Sí, porque Ru, o sea, cuando yo digo que no hubo un tiempo de oración, así como que, o sea, es Sí, no, como no, no, cuando hay, entendí, no, yo entendí. o sea, yo, claro, o sea, en mi mente, sí, solo que estar en aquel lugar en Venezuela, en ese contexto, en esa situación, es muy deprimente, es muy hostil, no te da tiempo así como que nada, porque es que te llevan a una angustia tan grande que solamente tienes que vivirla para que tú veas que, o sea, a veces no tienes como que aquel fluir de tú estar tranquila, tener un tiempo, pareciera como que realmente sí, hay que tenerlo, pero en nuestra inmadurez, porque también éramos muy inmaduros, o sea, el Señor sabía que necesitábamos crecer espiritualmente. Nosotros lo que vemos es que el Señor nos tenía separados para Él. Y nosotros tenemos una característica que no nos gusta, o sea, llegar a un lugar, congregarnos y ver una cosita así que no nos gusta y ya pula para otro lugar o irnos para otro lugar. No, no nos gusta eso. Entonces, el Señor sabía que de aquel lugar no íbamos a salir porque, bueno, no me gusta aquello, veo aquello, y él vio que estábamos así como que, bueno, ellos no van a salir de aquí así porque así. Vamos mejor a tumbarlos del caballo para que se muevan. Entonces fue así. Y no, los oyentes ahora en este momento, las mujeres que están escuchando, no entienden mucho de geografía. Y no es el tema que quería tocar yo de geografía. Vamos a hablar de Brasil. Ustedes pudieron, por causa del idioma, el niño naciendo, los niños también ahí, la adaptación fue muy fácil, muy rápido, la comida es parecida, la cultura es parecida con la venezolana, la adaptación ¿cómo fue? ¿Fue rápida? Mira, ¿O no? ¿O fue todavía te bastante estás adaptando? Sí, hay cosas que, yo digo que siempre hay cosas que tú comparas. Siempre uno está comparando. Y la Venezuela en la que yo viví hasta cierto punto de mi vida fue una Venezuela, yo siempre digo a mis hijos, mi infancia fue muy feliz, muy, muy feliz. Fue una niña muy feliz, es decir, no te estoy hablando de que éramos ricos, que éramos, nada de eso. Hubo mucha prosperidad y tuve una infancia muy, muy feliz. Mi esposo un poco menos por el contexto de su familia, pero, o sea, era una Venezuela espectacular. Las playas, tienen muchas cosas que tú disfrutar, las comidas, en las reuniones familiares, o sea, somos muy calurosos también. Y solo que así, nosotros comenzamos a entender el trabajar del Señor. Es duro, claro que sí, es duro. Hay una parte que es dura porque no hay una alfombra roja. El Señor no te va a poner una alfombra roja para tú pasar. Hubo momentos, sí, yo creo que hay un luto siempre migratorio. Uno siempre vive que el luto migratorio, que es normal, yo pienso que es lo más saludable que todo ser que sale de su país va a vivir. Lo que no es normal pasar 6, 7, 8 años y aún vivir en ese luto migratorio, porque también decimos, hay que quemar el barco. Muchos venezolanos cometen el error de que están con un pie aquí y otro pie aquí, entonces no crecen ni aquí ni crecen aquí. Entonces, y tal contexto, familia, están tus hijos, está tu esposa, y si estamos hablando de gente de Dios, de pueblo de Dios, tienes que ya tener más madurez para aceptar la voluntad de Dios sobre tu vida. Entonces, en estos días mi hija ya tiene 11 años, cumplió 11 años ayer, y ellos nos cuestionan, antes cuestionaban más, ahorita, porque hemos dicho, es la voluntad del Señor que estemos en Brasil. Ya ellos saben, le hablamos muy claro, pero ellos anhelan ir allá y conocer, ver a sus abuelos, conocer de las cosas que les contamos, y siempre les decimos, bueno, vamos a orar, vamos a ver si es la voluntad del Señor ir algún día, algún momento de nuestras vidas, que ustedes puedan ir. Nuestro deseo no es privarlo a ellos de por lo menos ir, pasear, estar allá un tiempo, pero la realidad actual de Venezuela es peor de cuando nosotros salimos. Entonces, o sea, por mis ojos naturales,
No veo ahorita ese momento, pero la adaptación, por ser ellos muy pequeños cuando salimos y por uno haber nacido aquí, Claro. se hizo fácil para ellos, no fue traumático. Pienso que si por lo menos cuando ya son más jovencitos, yo pienso que ahí es peor, es mucho peor. Y depende mucho de los padres, de la mamá, del Sí, hombre, de cómo Sí, asumir más ir, la nueva realidad para no, más ir transmitir a un eso. país, perdón, más ir con un país con un idioma diferente, que quizás Sí, parece una pavada, pero bueno, en Latinoamérica Brasil es el único país, digamos, que tiene otro idioma, y aunque sí, son parecidos y todo, no es fácil, yo me imagino que no debe ser fácil la adaptación, tener que aprender un nuevo idioma, reinsertarse en una sí. cultura, salir, como vos decías, medio de las corridas, porque no, a las apuradas, porque no, porque te están empujando a salir porque la situación del país no da para más. Sí, porque es que si Bueno, esperas un poquito más, ya ni pa pasaje tenían, porque de un día para claro. otro la inflación era tan loca que te desbancabas de un día para otro. Y cómo ¿Ves? fue yo lo que siempre recalco, me gusta decir que, bueno, dijiste un poquito, pero para volver a decirlo, eh, qué lindo que es escuchar que, bueno, uno en otro país, no importa el idioma, no importa la cultura, siempre nos encontramos con la iglesia, que es como una extensión de la familia, ¿no? El sentirse ese Exactamente. recibimiento, ese calor, ese decir, no te conozco, pero tenemos al Señor en común y eso realmente no Sí, tiene precio. Yo creo que como cristianos es algo que tenemos que valorar, porque sí. no todo el mundo lo pasa, ¿no? Sí, y yo creo que el Señor es tan bueno con nosotros, fue tan bueno que para hacerlo menos traumático, mi esposo allá en Venezuela, él trabajaba en una empresa que se llamaba Andrade Gutiérrez, esa empresa es brasilera, pero operaba en Venezuela, y mi esposo trabajaba en el ramo de ingeniería, y los jefes directos de él eran curitibanos. Sus jefes eran curitibanos, y fue ahí que él supo de Curitiba, tuvo colegas que eran curitibanos, y le hablaban muy bien, y él comenzó a investigar, y nuestro deseo era por lo menos también, ya en aquel último momento, era salir de allá de Venezuela a Curitiba. O sea, Claro, un solo brinco, o sea, brincar de sí. una vez. Más el Señor, yo creo que fue tan bueno que no. O sea, él lo permitió, no, vas a llegar primero a la frontera, vas a vivir un tiempo allí. Y fue bonito porque conocimos tantas personas de la iglesia del Señor, de la vida de iglesia, parejas que una era venezolana, el otro era brasilero. O sea, yo creo que se hizo menos traumático. Después Claro, más llegamos a progresivos. Manao. Sí, fue progresivo. Llegamos a Manao y ahí estuvimos 3 años con los hermanos, el cuidado de los hermanos, aprender el idioma poco a poco. Mi esposa hace tiempo en la cartera de trabajo, en el pasaporte de trabajo de aquí, y empapándose con la ley brasilera, la legislación de su carrera como tal. Los niños, o sea, fue todo muy así. Nuestro deseo era aquel brinco, pero no, el Señor dijo, es así. Y entonces, la voluntad de Dios es muy buena, muy perfecta y muy agradable. Cuando ya llegamos aquí a Curitiba, ya teníamos un camino, ya hablábamos portugués, mi esposo tenía una trayectoria en su trabajo, los niños ya estaban familiarizados, o sea, y siempre fue con el orden de Dios, la misma guía, la misma vida de iglesia. Comenzamos a descubrir la vida de iglesia verdadera, la sana doctrina del Señor, y fue muy bonito. Entonces, toda esa trayectoria nos permitió conocer hermanos muy, muy preciosos, la familia del Señor, que es lo que realmente nosotros más valoramos aquí de Brasil, es eso. Claro. Que eso no lo Es lo tuvimos que dice Selina, en ¿no? Venezuela, y no puedo decirlo, pero esa misma prosperidad, ese mismo auge de Venezuela, esa misma abundancia de la que tanto se habla, realmente yo creo que llevó a la iglesia de Venezuela a estar realmente lejos de lo que el Señor quiere para su pueblo. Lamentablemente Claro. fue eso. Y los chicos ya se adaptaron, pero ellos siguen hablando el idioma español, ¿no es cierto, Aquí en casa Juana? nosotros hablamos español. Sí, Los tres, hasta el todo. chiquito Aquí en también. casa hablamos español. Ay, qué bien. Bien. A veces te nos escapa alguna palabra en portugués. Mi esposo es el más rígido de todos porque él dice, mira, no sé si te acuerdas, pero nosotros hablamos español, ¿oíste? Me dice, Es lo normal, creo que adaptar cuando te mudás a otro país, sí, necesitas que sí, el más que cerebro todo
con los niños lo hacemos, o sea, somos muy rígidos porque hemos conocido familias venezolanas que vinieron con los niños pequeños o los tuvieron aquí y los niños no hablan español. Sí. Nos parece tan absurdo. O sea, Sí. es muy importante también. Yo creo que, o sea, hay un equilibrio también. Claro que sí, no somos de este mundo, somos peregrinos, pero esa cuestión de las raíces, ¿sabes? ¿De dónde es que el Señor nos sacó? O sea, mantener nuestro idioma, bien sea también hasta para después tener acceso a información en español con los parientes. Es importante, no le veo así nada. Sí, no, muy importante. Otra cosa aquí, Juana, nuevamente voy a repetir que también yo soy inmigrante, pero totalmente diferente. No voy a preguntarte solamente para los venezolanos, sino para todos los inmigrantes que están en el mundo entero, ¿no? Hay muchos inmigrantes en varios países. ¿Cuál sería o las propias personas que piensan salir de su país para emigrar a otro? ¿Cuál sería el consejo que le darías? ¿Cuál sería así en mi opinión? Mira, si estás pensando en salir para irte a otro país, te doy un consejo. Hace esto. ¿Cuál sería tu consejo? Sí, amén. Siempre, realmente tenemos siempre personas que nos buscan. Hoy en día nos buscan mucho para esto, ¿no? Para preguntándonos cómo hacer, si me voy yo porque este concepto de crisis, de caos, ¿sabes? Cuando llega al país así y todo el mundo comienza a tomar decisiones muy apresuradas, es muy peligroso también. Entonces, por mi experiencia, yo sé que el Señor nos guardó, indudablemente, pero basándome en mi experiencia, tampoco puedo decirle que hagan exactamente lo mismo. Porque son vidas distintas, propósitos distintos, y hoy en día con la madurez que ya tenemos, yo sí digo, ora primero, así no tenga chance, o sea, trata de un momentico y oren. Y lo que mi esposo y yo también hacemos mucho hincapié, es que hay también una maña que yo sé que también es llevada mucho por las carencias, por la parte financiera, de que primero se va el esposo adelante y se queda la esposa con los hijos. ¿Ves? También por la cuestión financiera, de que, bueno, yo me voy primero adelante, yo busco trabajo y cuando tenga ya algo alquilado, algo más, parece lógico, claro que sí, parece prudente, pero hay que tener mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado. Y más cuando hablamos de el pueblo del Señor, de su iglesia. Porque no es bueno que el hombre y la mujer se separen, ¿no? Por mucho tiempo. Y hemos visto ya por casos muy cercanos, ya que ahí es una brecha muy grande. Cuando el esposo se va adelante, la mujer se queda, es una brecha que se abre enorme y esto ha dado mucho pie para separaciones, divorcios, los hijos traumados, ya el esposo que se fue, ya comienzan otras ideas en la cabeza, la esposa que se quedó comienza a entrar mucha contaminación, es una brecha enorme. Entonces es una decisión que realmente los dos tienen que tomar, realmente de qué es lo que más conviene. Si alguien se vaya adelante, que sea muy breve el momento de separación, o sea, lo menos breve posible, más si cabe la posibilidad de, no importa, nos vamos, vamos a pasar quizás trabajo, pero pasamos trabajo todos, pero estar juntos. Es muy importante eso. Siempre hablamos mucho de eso, estar juntos, de organizarse bien, de realmente ver hasta dónde pueden llegar, escogerme el país, pero siempre, o sea, buscando la dirección del Señor, orientación, el país que van a ir, los hijos, porque, mira, es increíble el desastre que hay. Hay mucha separación, divorcio, hablándote de la gente, del pueblo del Señor, de su iglesia, no te estoy hablando de gente que no conoce al Señor ni nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un contexto que se presta para disolver, para deformar, ¿no? Lo que es la familia, ¿no? Que esa entidad tan bonita que el Señor nos dio, perfecta, organizada. Entonces, mi consejo es que piensen siempre le decimos, piensen muy bien cómo van a salir, en qué tiempo van a salir, quién va primero o si van todos juntos. Siempre le decimos, no, que no podemos, o sea, mira, mi esposo y yo nos vinimos prácticamente sin nada. No, que yo quiero llegar ya, o sea, porque es que también hay que ver, o sea, la gente no quiere pasar los procesos.
La gente quiere como que trasladar la vida que tenía para donde se quiere ir. Entonces, las personas no quieren aceptar el proceso del Señor y realmente si hay algo que te da crecimiento y madurez es el proceso del Señor y queremos privarnos de ese proceso. Entonces, que no quiero que mis hijos pasen trabajo, o sea, pero es que si te separas de tus hijos ya van a pasar trabajo. ¿Qué es pasar trabajo? Entonces, yo creo que las personas tienen que pensar realmente cuál es el propósito de Dios para su vida, si realmente es salir o quedarse, porque esa es otra cosa, Celine y Ruth. Yo sé que no todo un país se puede mudar para otro país. No todos los venezolanos tienen, o no todos los argentinos, o sea, no es así. Sí, sí. Lo que yo sí sé es que el Señor guarda los suyos donde estés. Donde tú estés, el Señor te va a guardar. ¿Ves? Eso hemos visto. Hemos visto muchas familias que también se han ido y han muerto fuera de Brasil. Estaban huyendo del hambre, la miseria en Venezuela, más aquí en otro país igual se consiguen con la muerte de una forma horrorosa, de una forma traumática, horrible. Hemos visto, o sea, tantas historias. Entonces, lo que nosotros podemos decir, o sea, el Señor guarda de los suyos siempre, siempre, donde tú estés. Entonces, lo que tenemos que tener claro es, o sea, la voluntad del Señor. Si realmente es esa. Yo me quedo, ok, estoy pasando un proceso fuerte, pero yo sé que el Señor me tiene aquí, me quiere aquí, y lo más importante, el crecimiento que tú puedas tener dentro de la iglesia del Señor, del contexto de las cosas del Señor. Entonces, mi consejo siempre es este. Y así como vos decías, bueno, también entender el proceso, ¿no? Vos contabas que su proceso fue completamente distinto a lo que pensaban. Querían ir a Curitiba y el Señor les dijo, no, primero hay que pasar por acá, hay que hacer esto. Y creo que una de las cosas más difíciles, porque nosotros no tenemos la línea de tiempo completa, ¿no? No podemos ver a dónde nos va a poner el Señor. Entonces, creo que es una de las cosas más difíciles, no solamente si te vas a otro lado, sino como humanos, ¿no? Como personas que estamos atravesando la vida en el día a día, entender que Dios tiene sus procesos y como vos decías, si estamos realmente dentro de su voluntad, el Señor nos acompaña y así como muchísima gente todavía está en Venezuela, hay gente que está en África, en países que es terrible la persecución y que hay cosas, bueno, si Dios te puso ahí y no quiere que te vayas, también aprender a conocer su voluntad y si está el deseo de irse, también nos acompaña, ¿no? O sea, entender eso, lo que vos decís, el proceso y la voluntad de Dios, que a veces es muy difícil. Muy difícil. Somos cabeza dura Realmente, y nos cuesta. muy difícil. Sí. Bueno, está bien. Yo pienso de que Dios quiere que hablarnos a través de las experiencias que han tenido las otras personas, ¿no? Siempre digo a mis hijos que es bueno leer las biografías de los hermanos, porque es como si fuera un guía, ¿no? De cómo se fue la persona para que no suframos la misma cosa, mismo que el tiempo sea diferente, ¿no? Las generaciones sean diferentes, pero es muy bueno. Entonces yo pienso que la experiencia de Juana, ¿no es cierto, Celina? Puede ayudarnos a nosotros y ayudarnos muchas personas que están ahí medias que en duda de salir del país porque no aguantan por situaciones políticas o también por causa de que no quieren más vivir en un país y quieren salir. Sí. Pero todo tiene, nosotros cristianos, hijos del Señor, nosotros tenemos algo que debemos, es descansar en Él, ¿no? El tiempo todo, descansar en Él y hacer su voluntad, o tentar por lo menos decir, bueno, voy a ver si puedo hacer la voluntad, aunque la ansiedad me parece que nos mata un poco, ¿no? Sí, la ansiedad nos mata, y más nosotros mujeres. Sí. La ansiedad va a matarnos, pero lo importante es que debemos ponernos nuestros ojos en Cristo, fijados en Cristo para que podamos hacer su voluntad. ¿No es cierto, Celina? Amén, sí. Sí, gracias, Juana, por contar tu historia, tu testimonio. Como decía Ruth, la verdad que, bueno, en estos programas que estamos haciendo es un poco escuchar justamente un montón de testimonios de mujeres que están en diferentes situaciones de la vida, en diferentes lugares del mundo, y son una bendición. La verdad que a mí me bendicen mucho, espero que a todas las que nos miren, nos escuchan, puedan también recibir
la misma bendición y bueno, es también un aliento para poder seguir adelante Amén. en el lugar en el que estemos, sabiendo que Dios nos acompaña en todo momento. Así que muchísimas gracias Amén. por acompañarnos hoy. Amén, Y fue un bueno, te placer estar deseamos aquí. todo lo mejor. Amén. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Nos vemos la próxima, entonces las esperamos a todas en el Amén. próximo episodio. Muchas gracias. Sí. Chao. Nos vemos. Chao, Ruth. Chao, Chao, Celina. Juana. Chao, Gracias. chao, chao. Amén.